Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. Los países de América Latina, como Brasil y México, no están utilizando sus recursos a toda su capacidad, de tal manera que se está generando una brecha entre el crecimiento de su Producto Interno Bruto y el PIB potencial. Ello se está reflejando en los mercados bursátiles. Nosotros tenemos un proceso de inversión muy bien definido. Empieza con nuestro estilo de inversión, y nuestro estilo es básicamente estamos buscando compañías con retornos altos al accionista. Para mí, crecimiento no es el fin, sino que ese crecimiento tiene que dar retornos más altos para el accionista. Las oportunidades más interesantes son en el lado industrial. El consumo, yo creo que en general en la región va a seguir relativamente débil este año, sobre todo si estas reformas y estos impulsos de los gobiernos cogen un poco más de velocidad. El consumo probablemente esté un poco más débil, entonces nos estaríamos más enfocados en compañías industriales, sobre todo en compañías que se benefician de la caída de las monedas en Latinoamérica en lo que va de 2014 y empezando este año. Tenemos una red de economistas, analistas, gestores en toda Latinoamérica, en São Paulo, Buenos Aires, Santiago y México. Y ellos nos hacen todo el análisis a nivel local. El enfoque es en esas compañías industriales que se están beneficiando de las reformas, que se están beneficiando de la debilidad en la moneda y que se están beneficiando de los cambios económicos que están ocurriendo. En México hay varias de esas compañías que están tomando ventaja de los cambios que vemos en México. Por ejemplo, una que nos gusta mucho es Vesta. Es una compañía que tiene propiedades industriales que van a ser es un sector que va a jugar mucho a las reformas que se están haciendo y a la reindustrialización de México que se habla en los últimos años, ¿no? También compañías como Yenova, que juega al crecimiento y la infraestructura en particular del sector de petróleo. Es que el precio aproximadamente fundamental del petróleo está alrededor de $65 por barril, más o menos. Ahora sí, lo que estamos viendo en este momento es temas técnicos, temas políticos que van a mantener el petróleo relativamente débil. Pero dado que México ya tiene cubierto sus necesidades por gran parte de 2015, realmente estamos hablando de lo que va a ocurrir en 2016 y creemos que el petróleo probablemente empieza a rebotar y regresar a esos niveles de 65 para el año que viene. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con las reformas? Por el lado fiscal, el petróleo regresa a 65 y más o menos tenemos el problema cubierto. Por el lado de las reformas, vemos que a un nivel de 65 a largo plazo, probablemente todavía es atractivo para la mayoría de los proyectos que se están analizando hoy en día. Yo diría que por el lado de las reformas, claramente México es el más avanzado, tiene una serie de reformas que ya están en gran parte hechas, ya están en la mesa y estamos ahora desarrollándolas. Y ese impulso le va a ayudar a México mucho en los siguientes años. Yo diría que esa mejora, el crecimiento en el PIB potencial va a ser uno de los mejores en México. El PIB actual está más ligado al ciclo y lo que está ocurriendo hoy en este momento, quizás el desequilibrio de las monedas, el cambio en el empleo, etcétera. Pero el PIB potencial nos referimos más a qué nivel puede crecer el país dado un ciclo estable sin crear inflación. Y ahí es donde vemos que los países que están haciendo reformas para incrementar sobre todo lo que es la inversión en la economía, ahí están desarrollando un PIB potencial más alto. Es como lo opuesto que hemos visto quizás en Brasil en los últimos 4 o 5 años, que por falta de inversión el PIB potencial en Brasil ha venido cayendo importantemente. Pues mira, yo creo que Brasil hay que mirarlo desde el punto de vista de que tenemos una administración que es la misma que tuvimos antes. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer diferente esta vez comparado con los últimos años? Y para mí la respuesta empieza que el partido, el PT en Brasil, necesita mantener el grado de inversión de investment grade para poder seguir subsidiando las partes bajas de la economía. Eso es una clave y una cosa importante. Entonces, yo creo que lo que el gobierno va a empezar a hacer ya en estos días es emprender ciertos cambios
que le va a dar esa estabilidad para mantener el investment grade. Eso significa mejorar la política fiscal, sobre todo, lo que es los impuestos, estandarizar la política que hemos visto de los últimos años, y también algunos temas institucionales, y bueno, hay una serie de otras reformas que Brasil podría poner, pero yo creo que del lado fiscal es lo principal para establecer tocar ese fondo para mantener el investment grade, y en sí, lo que estamos diciendo es que Brasil no va a crecer a un 5 o 6% como lo hizo en años anteriores, pero sí va a crecer más de lo que está creciendo ahora. El PIB potencial en Brasil probablemente está alrededor de un 2,5%. Creemos que con estos cambios fiscales el PIB en Brasil podría subir a un 3, 3,5%. Y yo creo que eso es diferente a lo que el mercado está pensando hoy sobre Brasil, porque una cosa es tener una economía que está creciendo económicamente, pero cuyas compañías no están creciendo utilidades. Entonces, para mí, el país donde vamos a ver el crecimiento más alto es probablemente en México. Vemos que México puede tener un PIB potencial por arriba del 4,5% en los siguientes 3, 4 años, mientras que en Brasil ese PIB potencial va a ser menor, pero el cambio marginal o el delta principal que se va a ver en el mercado de acciones probablemente sea más importante en Brasil que en México, ya que México cotiza a niveles bastante altos. Entonces, desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de país, creo que en Brasil probablemente veamos mejores cambios en la valoración. Yo creo que hay que mirar esto desde dos puntos de vista, uno lo que es el lado económico y el otro lo que es el mercado de compañías. Del lado económico, nuestra predicción es que probablemente México sea el país que crezca más rápido, sobre todo comparado con Brasil, ya que el PIB potencial va a ser más importante, de un 3% más o menos con un 4,5%. El PIB potencial en Brasil va a seguir relativamente bajo, alrededor de un 3, 3,5%. Pero lo importante es que las oportunidades de inversión yo creo que son más interesantes en Brasil, porque si el gobierno hace ciertos cambios que mejoren la confianza de la gente que está invirtiendo y también de las compañías que están invirtiendo en la economía, yo creo que podemos ver valoraciones relativamente altas en Brasil, a pesar de que 2015 en particular va a ser un año bastante débil en la economía brasileña. Yo creo que podemos ver lo que vimos en México en 2013-14, cuando la economía estaba débil, pero el mercado estaba valorado relativamente alto. Para Infocel, Alejandro Asensio.